Mi esposo y mi suegra me echaron de casa por no pagar el alquiler ni hacer las tareas del hogar durante mi embarazo. Así que le entregué los papeles del divorcio y solicité la custodia total de nuestro bebé. Pero antes de empezar, suscríbete al canal y dale like al video si te gustó. Así nos ayudas a nosotros a seguir subiendo más contenido para ti. Hola. Desde los 18 años he trabajado sin parar. No vengo de una familia acomodada, y mientras crecía nunca tuvimos mucho dinero. Fui a una escuela pública y me di cuenta desde muy temprano que el dinero era importante. Por eso decidí saltarme la universidad y empezar a trabajar lo antes posible, porque quería poder mantener a mi familia. Nunca tuve un padre, ya que abandonó a mi madre cuando ella estaba embarazada de mí. Ni siquiera ofreció manutención. Simplemente desapareció un par de semanas después de que mi madre le diera la noticia. Era imposible rastrearlo, y ella tenía tantas preocupaciones en ese momento que ni siquiera intentó hacerlo. Mi madre quedó embarazada fuera del matrimonio, algo que mis abuelos jamás aprobaron. Eran muy tradicionales y querían que interrumpiera el embarazo, pero ella se negó, y como resultado, la echaron de casa. Apenas tenía 19 años y seguía en la universidad, pero tuvo que abandonar sus estudios porque no tenía cómo pagar la matrícula, y su familia había cortado toda relación con ella. No tenía a quién recurrir. Empezó a trabajar como cajera en un supermercado e hizo todo lo posible para salir adelante. Estaba desesperada y también tenía que preocuparse por los gastos médicos del embarazo. Poco antes de que yo naciera, le dijeron que estaba esperando gemelos, lo que la aterrorizó aún más. Si apenas podía con la idea de criar a un hijo sola, imagina dos. A pesar de todo, nunca consideró darnos en adopción. Realmente no sé cómo logró hacerlo sin la ayuda de nadie, pero solo puedo imaginar lo valiente que fue. No nos contó nada de esto hasta que cumplimos 16 años, y aun entonces solo lo hizo porque la presionamos para saber sobre nuestro padre y sobre su vida antes de nuestro nacimiento. Sabíamos que no teníamos más familia aparte de nosotras mismas, y queríamos entender por qué. Fue devastador escuchar su historia, pero me hizo darme cuenta de que tenía que hacerme cargo de mi familia. Por eso, no fui a la universidad, y mi hermana tampoco. Ambas empezamos a trabajar a los 18 años. Para entonces, mi madre había avanzado mucho y era gerente de piso en un supermercado. Seguíamos sin tener mucho dinero, pero nos las arreglábamos. En ese momento, eso era suficiente. Pero con el tiempo, me propuse darle a mi madre una vida digna en su vejez y asegurarme de que mi hermana pudiera depender de mí. Aunque somos gemelas, siempre me vi como su protectora. Encontré trabajo como vendedora en una empresa de cosméticos. Era un empleo decente. Juntas, aportábamos parte de nuestro sueldo para ayudar a mamá con las facturas y el alquiler. Se sentía bien contribuir. Yo era mejor vendedora que mi hermana, así que naturalmente mis comisiones eran más altas. Después de un par de años, recibí un gran aumento, y le dije a mi hermana que podía dejar su trabajo para dedicarse a algo que realmente quisiera. Sabía que no le apasionaba vender. Lo suyo siempre fue la escritura. Así que la animé a seguir su sueño. Después de mucha insistencia, mi madre y yo logramos que ingresara a la universidad a los 22 años, donde estudió literatura y luego hizo una maestría. Hoy es profesora en una secundaria y tiene un blog increíble. Estoy muy orgullosa de ella. En cuanto a mí, ahora soy gerente en una empresa diferente y la vida es bastante buena. No he alcanzado todo lo que soñé, pero poco a poco voy llegando. Para mí, es suficiente saber que ayudé a mi madre a jubilarse, pagué los estudios de mi hermana y la ayudé a cumplir sus sueños. Aún me falta mucho para ser rica, que era mi meta inicial, pero estoy en camino y sé que lo lograré. Durante ese camino conocí a mi esposo. Llamémoslo Nathan. Él es 2 años mayor que yo. Nos conocimos hace 5 años en un concierto. Era amigo de un conocido y nos encontramos por casualidad. Me pareció muy atractivo, así que le hablé. Descubrimos que teníamos mucho en común.
Ambos somos fanáticos del fitness y nos encantan los mismos programas de televisión. En nuestra primera cita, también nos dimos cuenta de que ambos crecimos sin un padre. El suyo falleció cuando él era muy joven, y el mío nunca estuvo presente. Empezamos a salir y, después de 6 meses, conocimos a nuestras familias. Mi madre y mi hermana lo adoraron, pero no puedo decir lo mismo de su madre. Hasta el día de hoy, no sé por qué, pero desde el primer momento, ella no me soportó. La primera vez que nos vimos, fue fría conmigo, y esa actitud nunca cambió. Jamás intentó conocerme ni acercarse a mí, aunque yo hice todo lo posible por llevarme bien con ella. Pero hay un límite. Así que después de un año de noviazgo con Nathan, dejé de intentarlo. Entendí que jamás me aceptaría, y me cansé de esforzarme sin recibir nada a cambio. Si no me quería, estaba bien. Yo solo lo intentaba por Nathan. Personalmente no me importaba que alguien me despreciara. Así que nuestra relación se volvió fría y distante, y yo lo acepté sin problema. Nathan lo habló conmigo y me dijo que su madre era así, pero que con el tiempo cambiaría. Le creí, y no le di más importancia. Con mi familia, en cambio, todo era distinto. Nathan se sentía cómodo con ellos y encajó perfectamente. Se llevaba bien con el esposo de mi hermana y con mis sobrinos. Cuando estábamos todos juntos, yo me sentía feliz y relajada. Pero cuando su madre estaba presente, la tensión era evidente. Por eso, evitaba visitarla siempre que podía. Nathan lo sabía y nunca me dijo nada al respecto. Y estoy segura de que su madre tampoco tenía problema con eso, porque desde el primer día dejó claro que no era bienvenida en su casa. Esa era nuestra dinámica, pero en los últimos meses todo ha cambiado, y no sé cómo sentirme al respecto. Estoy confundida, supongo, sobre estar embarazada de 7 meses. Ya tenía un par de semanas de embarazo cuando me di cuenta. Estaba muy feliz porque pensé que era el momento perfecto para tener un hijo, ya que llevábamos casi un año de casados y yo estaba lista. Pero supongo que Nathan no lo estaba. Cuando se lo dije, me dijo que no creía que fuera un buen momento para tener un hijo, porque aún estaba en proceso de establecer su nuevo negocio y estaría muy ocupado los próximos meses. También teníamos que considerar el aspecto financiero y las implicaciones de tener un bebé en esta etapa de nuestras vidas. Él había dejado su trabajo hace aproximadamente un año para unirse a un amigo en un negocio que estaban por comenzar juntos. Ya había invertido mucho dinero y probablemente tendría que invertir aún más, así que no estaba en su mejor momento financiero. Le dije que no tenía ningún problema con eso y que intentaría esforzarme más y contribuir al hogar hasta que su negocio comenzara a generar dinero, pero él seguía bastante escéptico y no parecía estar completamente de acuerdo con la idea de tener un bebé. Incluso trató de convencerme de interrumpir el embarazo en un momento. Sin embargo, fui terca y me mantuve firme, diciéndole que o teníamos al bebé o yo me iría del matrimonio porque ya había tomado mi decisión. Finalmente, se disculpó por siquiera haber sugerido algo así, explicando que estaba nervioso, por lo que estaba actuando de esa manera. Lo perdoné y decidimos intentar superar esto juntos. En ese momento, me pareció una buena idea porque no tenía idea de lo que estaba por venir. Sabía que él no podría contribuir mucho económicamente, así que decidí que trabajaría todo el tiempo que pudiera hasta que me dijeran que ya no podía ir a trabajar. Mi empresa tiene una política de no permitir que mujeres en su tercer trimestre trabajen, especialmente cuando tienen cargas de trabajo pesadas como yo, pero mi jefe estaba dispuesto a hacer una excepción porque sabía por lo que estaba pasando. Como mi esposo no estaba trayendo el tipo de dinero al que estábamos acostumbrados, mi jefe me permitió trabajar hasta el 7º mes de embarazo, pero después de eso, ya no podría permitírmelo porque iría en contra de la política de la empresa. Después de eso, tenía que tomar mi licencia de maternidad, quisiera o no, porque él no podía arriesgarse a una demanda solo por mí. Pensé que estaba siendo más que justo, así que le agradecí. Se lo conté a Nathan y en ese momento, le pareció bien.
También me dijo que nos mudaríamos a la casa de su madre para ahorrar dinero en alquiler y no preocuparnos por eso. Estaba completamente en contra de la idea y no podía creer que siquiera la sugiriera, porque sabía la relación que tenía con su madre. Me opuse firmemente y le dije que no había forma de que me mudara con ella, porque sabía que nunca me dejaría vivir en paz si estaba bajo su techo. Estaba dispuesta a trabajar duro y traer dinero, pero prefería pagar un alquiler alto para vivir en mi propia casa que mudarme con mi suegra solo para ahorrar dinero. Sin embargo, él se enojó cuando le dije que no estaba dispuesta a hacerlo y me acusó de nunca darle una oportunidad a su madre. Dijo que yo seguía haciendo lo mismo al negarme a mudarme con ella, cuando ella nos había ofrecido un lugar para que no gastáramos una cantidad absurda de dinero en alquiler y pudiéramos ahorrar para el futuro. Argumentó que tampoco tendríamos que preocuparnos por los gastos médicos durante el embarazo o después. Pensé que era injusto que dijera que no le había dado una oportunidad a su madre, porque, según yo, le había dado múltiples oportunidades para conocerme, pero ella nunca hizo ningún esfuerzo. Ella era la que no me quería. Nathan lo había reconocido antes, cuando éramos novios, pero de repente ya no recordaba nada de eso. Cuando discutimos sobre esto hace un par de meses, le dije que, si realmente se trataba del dinero, podríamos vivir con mi madre. Pero él dijo que mi mamá vivía demasiado lejos de su trabajo y que sería muy incómodo para él viajar todos los días. Discutimos sobre esto durante casi una semana antes de que finalmente aceptara mudarme con su madre, porque estaba harta de pelear. Dijo que había aceptado tener un hijo conmigo, así que ahora yo tenía que hacer algo en sus términos y no podía esperar que él siempre hiciera lo que yo quisiera. Me estaba cansando de discutir con él, así que decidí decir que sí en ese momento, porque ya no podía soportarlo más. En retrospectiva, probablemente debería haberme dado cuenta de que esto no iba a durar, porque todo estaba saliendo muy diferente de lo que había esperado en mi embarazo. Después de mudarnos con su madre, fui realmente infeliz durante meses. No era una persona agradable con quien vivir, y la única persona que parecía disfrutar de su compañía era Nathan. Me trataba como a una niña terca que no escuchaba y tenía un montón de reglas para mí, porque decía que estaba preocupada y quería que el embarazo fuera perfectamente saludable, así que tenía que seguir hábitos saludables. Me obligaba a acostarme a las 9 de la noche, y si no estaba de acuerdo, me regañaba hasta que lo hacía, lo cual era difícil porque estoy acostumbrada a vivir a mi manera. No me permitía almacenar ningún tipo de snacks en la casa, diciendo que todos eran alimentos procesados poco saludables y que no podía dejar que los consumiera con la conciencia tranquila. Pero no creo que tuviera nada que ver con su conciencia. Todo tenía que ver con ejercer control sobre mí. Estaba muy molesta por todo esto y traté de decirle a Nathan que no me gustaba vivir con su madre y que quería volver a un apartamento propio. Estaba dispuesta a pagar todo el alquiler y demás, pero simplemente ya no quería vivir con ella. Él me acusó de estar prejuiciada contra su madre y dijo que solo estaba enojada porque era ella quien me decía todas esas cosas y trataba de cuidarme. Insistió en que, si fuera mi propia madre, no tendría problema con ello. Tuvimos muchas discusiones al respecto. Las cosas entre Nathan y yo llevaban mucho tiempo tensas. La única razón por la que no me fui antes fue porque no quería privar a mi futuro hijo de nada. Sabía que irme era la opción fácil y quizás la correcta, pero quería que mi hijo tuviera un padre porque yo crecí sin uno, y no fue una experiencia agradable. Estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para que mi hijo no tuviera la misma vida que yo, pero todo fue en vano. Ojalá me hubiera ido hace mucho tiempo en lugar de esperar a que Nathan cambiara o a que su madre comenzara a tratarme mejor. Hice tareas domésticas hasta los 6 meses de embarazo porque mi suegra creía que hacer ejercicio era bueno para el bebé. Por eso no creía que mereciera descansar después del trabajo. Finalmente tomé una decisión. Fui con un abogado y preparé los papeles para que mi esposo renunciara a sus derechos sobre nuestro hijo. Llevaba esos papeles en mi bolso por meses, esperando que Nathan cambiara.
Así que le entregué los papeles del divorcio y solicité la custodia total de nuestro bebé. Nosotros teníamos que contribuir y hacer nuestras tareas. Y si una mujer mayor podía hacerlo todo, entonces el embarazo no era una excusa para mí. Luego, su madre me dijo que ni siquiera estaba obligada a gastar tanto dinero como lo haría si ella no nos hubiera abierto las puertas de su casa. Sentía que era mi obligación al menos hacer el trabajo en la casa si no podía contribuir de otra manera. Me quedé en shock al escuchar estas cosas. Y luego todo empeoró cuando mi suegra me dijo que tenía dos opciones. Podía empezar a hacer las tareas del hogar o pagar mi parte de los gastos. También había una tercera opción. Podía marcharme nuevamente. Nathan no parecía tener ningún problema con esto y, de hecho, parecía estar de acuerdo con todo lo que decía su madre. Esa fue la gota que colmó el vaso para mí. Me di cuenta de que probablemente estaría mejor sin un esposo. Mi hijo definitivamente no estaría peor sin un padre. De hecho, ningún padre sería mejor que Nathan. Así que simplemente le dije, «Tú te lo pierdes», lo más tranquila que pude. Luego saqué los papeles que había estado escondiendo en mi bolso durante mucho tiempo. Se los entregué y salí de la casa. Ni siquiera me molesté en empacar mis cosas, simplemente salí. Tomé un taxi y me fui directamente a la casa de mi madre. Cuando llegué, me derrumbé. Podía escuchar mi teléfono sonar. Sabía que Nathan me estaba enviando mensajes sin parar después de que me fui, pero no le respondí. Le conté todo a mi madre, cómo me habían tratado y por lo que me habían hecho pasar. Ella estaba indignada y me dijo de inmediato que contactara a mi abogado y solicitara el divorcio, porque estaría mucho mejor sin él. Y tenía razón. También me dijo que había hecho lo correcto al entregarle los papeles antes de irme. Ahora tenía que solicitar la custodia total de manera formal porque no podía arriesgarme. Se aseguró de recordarme que pidiera manutención infantil. Han pasado 7 días desde que me fui, y hablé con Nathan por teléfono hace un par de días. Me dijo que lamentaba todo, pero que solo porque se equivocó una vez no significaba que yo tenía que irme. Dijo que estaba listo para cambiar y que incluso se había ido de la casa de su madre. Todo lo que necesitaba era que yo regresara con él y le diera otra oportunidad. Me aseguró que ni siquiera quiso decir lo que dijo ese día, que solo lo hizo porque su madre quería asustarme para que hiciera las tareas del hogar, porque pensaba que un estilo de vida activo me ayudaría más. Se dio cuenta de que fue una tontería y que no valía la pena arriesgar nuestra relación por eso. Yo estaba muy molesta por todo, y le dije que no podía estar con él después de la forma en que me había tratado y permitido que su madre me tratara estos últimos meses. Me dijo que pensaba que estaba haciendo lo mejor para todos al ahorrar dinero y vivir con su madre, pero que se había equivocado y ahora lo admitía. Quería una oportunidad para arreglar sus errores, pero no sé si quiero dársela, porque esto es algo enorme. No quiero que mi hijo crezca sin un padre, pero definitivamente tampoco quiero volver a pasar por lo que viví en los últimos meses de mi embarazo. Fueron momentos realmente difíciles para mí, y ni siquiera sé cómo los superé. Así que soy mala por no querer volver con mi esposo después de que él y su madre me dijeron que tenía que contribuir con la casa o irme, incluso cuando estaba embarazada de 7 meses.